Bueno, yo les voy a explicar la parte de la corriente continua. Recordemos que la corriente continua es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. Cuando una corriente continua pasa por un electroimán, este se magnetiza y actúa como imán. La fuerza del electroimán va a depender de la cantidad de corriente que éste lo atraviese. La corriente continua muestra una constante en la cual no existe mucho movimiento. Como podemos ver en el simulador, tenemos una pila de 10 voltios y un transductor que funge como base. Dependiendo del voltaje que tenga la pila, es la cantidad de electrones que va a pasar por este transductor. Si vamos quitando el número de vueltas, va a bajar el número de voltaje o fuerza, pero siempre se va a mantener constante. No se observa tanta variación a simple vista. Y si aumentamos el número de vueltas, esta va a subir, pero igual sigue sin variar, indicando que el número de vueltas no va a afectar a los electrones. Lo que sí podría afectar en este caso sería si ponemos un foco, ahí sí va a variar la cantidad de luz que emita ese foco. Este es un simulador de la corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones cambia periódicamente, a diferencia de la corriente continua. La corriente alterna en un electroimán produce un campo magnético que cambia constantemente de dirección, y esto se debe a que la corriente alterna varía invirtiendo su polaridad en cada ciclo. El funcionamiento de un electroimán con corriente alterna es el cambio de polaridad, o sea que en cada ciclo de la corriente alterna los polos del electroimán se invierten, es decir, que lo que era el polo norte se convierte en el polo sur y viceversa. También es la frecuencia del cambio, que quiere decir que la velocidad a la que ocurre esta inversión depende de la frecuencia de la corriente alterna. Y otra es el campo magnético que es generado por el electroimán, también alterna su dirección siguiendo la variación de la corriente. Otros ejemplos podría ser el suministro eléctrico, que es el tipo de corriente que llega a los hogares y a las industrias. También serían los motores eléctricos, que la mayoría de los motores industriales y domésticos usan este tipo de corriente alterna. En los transformadores, estos permiten la conversión de voltajes altos a bajos y viceversa. Ahora, ¿qué es un electroimán? Un electroimán es un tipo de imán que genera un campo magnético solo cuando circula corriente eléctrica a través de él. Este mismo se compone de un núcleo ferromagnético como hierro rodeado por una bobina de alambre. El funcionamiento de un electroimán, en primer lugar tenemos la corriente eléctrica, que es cuando una corriente eléctrica fluye por la bobina generando un campo magnético. Tenemos el núcleo magnético, de que si hay un núcleo de material ferromagnético dentro de la bobina, el campo magnético se refuerza. En conclusión, un electroimán es un dispositivo que genera un campo magnético cuando una corriente eléctrica circula a través de una bobina de alambre. La naturaleza de esta corriente, ya sea continua o alterna, influye significativamente en su funcionamiento y aplicaciones. La corriente continua produce un campo magnético estable y constante en el electroimán, ideal para las aplicaciones donde se requiere un campo magnético uniforme, como motores de corriente continua, cerraduras electromagnéticas y equipos industriales. También permite controlar la intensidad del campo magnético ajustando el voltaje a la corriente. La corriente alterna genera un campo magnético oscilante que cambia de dirección con la frecuencia de la corriente. Se usa en aplicaciones como transformadores y generadores donde el cambio de campo magnético es necesario. El tipo de corriente que se use en un electroimán depende de la aplicación deseada. Si necesitas un campo magnético estable y controlado, la corriente continua es la mejor opción.